Bien, gracias por continuar con nosotros. Son las 5:27 de la mañana. Ya estamos aquí en compañía de Machi Constant y de el doctor Junior Espinosa, a quienes vamos a echar un vistazo a lo que nos traen las primeras páginas de los periódicos, a las informaciones más destacadas. Bueno, aquí hay un análisis del periódico Diario Libre que nos dice que el enorme peso de la población del Gran Santo Domingo desbalancea el poder legislativo. Los diputados del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo suman el igual a 23 provincias. Estos señores, hay que darse cuenta de que un legislador, por eso hay gente que, en estos días hubo alguien que estuvo hablando de la necesidad del voto orgánico, del voto de una forma de elección que sea más representativa, por el asunto de que un senador puede, el senador del Gran Santo Domingo, el senador de la provincia, tiene igual peso que el senador de una provincia, donde regularmente se puede ganar hasta con 2,000 o menos votos. Es lo mismo, senador de la República. Ambos son senadores de la República. Así es la cosa. Pero pienso, Carlos, que el problema no es el desbalanceo solo en términos congresional. Yo pienso que el problema de la sobrepoblación de la provincia Santo Domingo y de otras provincias del país es a expensa de la despoblación, justamente, de un conjunto de comunidades a nivel nacional, que sus habitantes se ven forzados a salir de su hábitat, tratando de buscar mejor forma de vida, porque embargo, lamentablemente no es por la población, sino es una expresión territorial. Es una expresión territorial y, como es lógico, si usted tiene mayor población, pues evidentemente va a tener mayores niveles de representación a nivel legislativo, sobre todo a nivel de la Cámara de Diputados. Pero esto no es solamente ver el problema como la suma de 8 legisladores más. Eso es una manifestación, Machi, de un problema. Causas, consecuencias, ¿qué está provocando eso? Son de las cosas que a nadie le parece que le interesa. No, son migraciones del campo a la ciudad. Sin embargo, eso está ocurriendo en el continente entero. Migraciones del campo a la ciudad. La ruralidad se está prácticamente reduciendo, no perdiéndose, pero se está reduciendo significativamente. Pero eso también tiene elementos comunes, Machi. Porque ¿por qué sale esa gente de sus campos? ¿Por diversión? No. Porque le gusta venir al Gran Santo Domingo o al Distrito Nacional a amontonarse a la orilla de los ríos y a vivir en condiciones deplorables. Ese tipo de pobreza que migra a los centros urbanos es distinto a otros muchachos que se hacen profesionales, por ejemplo, se quedan en el sitio más representativo. Claro, no regresan, pero precisamente por lo mismo, porque no hay oportunidad ya en su pueblo. Bueno, habría oportunidad, lo que a ellos no les interesa ese tipo de vida. No le interesa, Machi. No le interesa. No le interesa. Hay mucha gente que tiene propiedades y perspectivas en el sector agropecuario, pero no le interesa ese tipo de vida. No, y además, perspectiva puede tener, pero tenemos nosotros diseñado las políticas necesarias para garantizar que esa gente vaya al campo, ponga a producir su tierra y viva de eso, Machi. Hay ejemplos por ahí que menudean. Sin embargo, políticas no hay, usted lo sabe. No pregunte por políticas, que muy poca gente, después que sube al gobierno, se preocupa por ese tipo de y también hay que tomar en cuenta algunas cosas, como por ejemplo el desinterés de la población joven en dedicarse a lo que son actividades tradicionales de sus padres en sus lugares de origen. Hay muchísimos productores nacionales que tú los ves, que son gente que ya son, por ejemplo, el caso de los productores de cacao, que son los que yo he podido conocer más de cerca, son gente que, tú ves que la mayoría de los productores de cacao son casi toditos personas de 60 años en adelante, que los hijos no se interesaron por nada,
provincias muy cercanas inclusive a la capital, que son muchachos que dijeron, bueno, yo veo, uno de ellos se va para la capital o se va para el extranjero, viene de allá para acá con mucho dinero y haciendo ostentación, dice, oye, pero si ese muchacho pudo hacerlo, ¿por qué no puedo hacerlo yo? No solo se debe a la pobreza, la emigración del campo a la ciudad. Es multipinta. Es muy multicausal. Sin embargo, la pobreza es un factor muy determinante en cuanto a la formación de cordones de miseria en las grandes ciudades. Porque Carlos pone el caso del productor. El problema está, la gente, Carlos, se mueve por intereses, definitivamente. Y por incentivos. Claro. Si usted ve a su papá la vida entera trabajando el café, trabajando cacao, cortando plátano, guineo, sembrando tomate, y no avanza. Que es un trabajo duro. Duro. Y sus perspectivas de avance son muy limitadas. ¿Tú crees que tú vas a seguir ese ejemplo? No. ¿Qué tú le dices a tu hija? No es tú no quieres más pobre en tu casa, dices tú. Yo mismo digo que yo no quiero más Mira pobre. un ejemplo ahí, Machi. Yo no quiero más pobre en mi casa, por lo tanto que en mi casa no, mi hija no va a estudiar periodismo, ¿no? ¿Y qué tú quieres que estudie? ¿Que sea abogada? ¿Que sea licenciada en contabilidad? ¿O que sea empresaria? Pues, ¿cuál es la alternativa que tú le das? No, mira. La alternativa ¿Cuál es? fundamental es que hagan lo que ellos Quieran. desean hacer. Sí, bueno, claro. Les rente o no les rente, pero lo que ellos quieran ser. Eso es fundamental. Porque después que se está en la ciudad también hay muchas alternativas que no se cumplen porque no hay oportunidad. Pero mira, por ejemplo, yo estuve hace un tiempito en Villa Altagracia y yo me sorprendió una cantidad enorme de motoconchistas que hay y también un reflejo. Cada región tiene su característica específica. Y en el caso, por ejemplo, de Villa Altagracia ya se ha vuelto prácticamente un dormitorio de la capital. Sí. Ya un sitio que está a 35 minutos de aquí, que mucha gente puede trabajar aquí y coger para allá. Hay un transporte sin mucha dificultad. Y yo cuando voy al pueblo encuentro muchos motoconchistas. ¿Y qué pasa? ¿No? Lo que pasa es que aquí el que está en el campo y donde ve una vaca, ve la oportunidad de tener un motor, no un medio de producción, sino un animal que si lo vende puede juntar un dinerito para comprar un motor, ponerse a conchar o para irse para la capital a hacer cualquier cosa. Poner un negocito aquí, pero aquí. No hay en Villa Altagracia, porque el dinero que se mueve allá es el dinero que lleva la gente que trabaja de aquí precisamente. Es la cultura de que aquí están los cheques, ¿verdad? Sí, bueno, es lo que te digo. Mira, también hay otro fenómeno. Mira, con lo de Cristóbal. la reducción poblacional que se ha registrado en San Pedro de Macorís y que ha aumentado en otro lado, que en la Romana y en Güey. Pero eso es proporcional a la caída del mercado laboral también en San Pedro de Macorís. Sí, o sea, eso la tiene zona un causal. franca y los ingenios en crisis en San Pedro de Macorís han determinado un flujo migratorio hacia Higüey, hacia la capital, hacia otros sitios. Pero la preocupación de nuestros medios es cómo se expresa eso en el desbalance en la representación congresional. Y no en pensar qué hay que hacer para que eso no siga ocurriendo. Porque vamos a nos quejamos mucho de que las poblaciones fronterizas están despobladas, pero claro, ¿quién carajo vivir por ahí? ¿Haciendo qué? No. Machi, ¿haciendo qué? Usted se queda en Elías Piña, en Jimaní, en Pedernales, en Dajabón. Bueno, ¿Haciendo qué? Te sale de ahí. lo que yo me opongo a que el asunto se trate como un asunto local. Es toda una corriente que abarca Latinoamérica entera. Entonces, las políticas que nos dictan los organismos internacionales son los que han determinado. Es así. Porque eso obedece lógicamente a la implementación de modelos no recientes, viejos, que han estado provocando justamente un desbalance. En el sábado agropecuario estábamos hablando del financiamiento incluso que puso el Banco Mundial para desmontar la industria azucarera en la República Dominicana, que era el único núcleo de
de mucho ejercicio laboral y de disciplina de trabajo que había en la República Dominicana. Ningún otro lugar ha tenido una disciplina de trabajo como la tuvieron los ingenios, que trabajaban en 3 turnos. 3 turnos permanentemente. Y donde quiera generaban hasta una ciudad. Donde había un ingenio había una ciudad. Y habían varias satélites, comunidades satélites, que eran los batalles. Claro. Sí, porque donde hay un centro, es como el caso de una ciudad norteamericana, que son prácticamente el comercio depende, por ejemplo, ciudades que dependen de la universidad que está dentro de ellos, por la cantidad de estudiantes, la demanda de consumo y servicios que hay dentro de la misma también se genera. Y hay muchos casos con relación a eso. Y en el caso, escúchame, Carlos, de la provincia de Santo Domingo, es el único lugar que hay para donde crecer. Y si no buscamos soluciones, cada 4 años va a ir aumentando la representación congresional, viéndolo en la perspectiva de la preocupación de este medio, va a ir aumentando la población. Y evidentemente veremos que no serán ya 44 diputados, posiblemente sea 52. Bueno, hay otras informaciones. Tenemos que la banca apretó más al consumo y a las viviendas. El crédito tanto para el sector productivo como para el consumo se incrementó en 455.619 millones de pesos en el país en los últimos 10 años, según la Asociación de Bancos Comerciales. Tú sabes que yo me encontré en estos días con una información que, si bien es importante y válida para muchos casos, me encontré con una institución financiera que está promoviendo préstamos a una tasa de interés que, según ellos dicen, es cómoda, nada más nada menos que para el año escolar. Entonces, estamos ya en la necesidad de que acudir al crédito bancario para financiar los estudios. ¿Eso es nuevo o eso es viejo, Carlos? Eso es viejo. Eso es viejo en la clase media alta, pero en los sectores más bajos, la corriente hacia las escuelas públicas es ya definitiva. Hacia las escuelas públicas, porque hay escuelas públicas que tienen ya hasta prestigio. Pero eso no podría ser quizá un reflejo de la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos reales de una persona en su salario, porque se supone que la necesidad básica a cubrir con el ingreso de una persona, comida, vestimenta, albergue, educación. Obra ese factor también. Pero no se puede ver solamente de un solo punto de vista. Yo creo que las escuelas públicas, con el impulso que van teniendo, con la tanda extendida específicamente, va a provocar una situación que muchos colegios pequeños y locales, en comunidades no tan notorias como la capital, van a fracasar, porque las escuelas van a dar respuestas mucho más concretas a las familias que los colegios. Y ese fenómeno debe ser normal, Manchi, porque ¿por qué surgen y se proliferan los colegios privados? Por la deficiencia del sector público. Y en la medida en que el sector público se fortalezca, lamentablemente va a ser así, lamentable para los dueños de esos negocios, va a ir disminuyendo. Sí, porque ya por el sector la público, población de estudiantes que se matriculan en los colegios privados. La clase media alta y la clase alta sí, van a seguir en sus colegios. De hecho, la Asociación de Padres hacía un llamado, sobre todo como consecuencia de las alzas que se están produciendo en los diferentes colegios privados. Se puede hacer algo en ese sentido. Que inscriban sus hijos en la escuela pública, porque ese es otro grave problema, Machi. A pesar de que tenemos una ley general de educación. Se puede hacer algo con la carestía que están tomando los colegios medios y altos. No, porque eso es un atentado al libre comercio. No, pero el libre comercio no puede interferir las políticas
gubernamentales de la educación nacional. No puede interferir. Hay un principio de gratuidad de la educación, pero tú sabes que desde que se habla de regular, aparecen... Bueno, pero hay que regular. Yo estoy de acuerdo contigo, Machi. Tanto el aspecto salud como el aspecto educación, hay que regular. El Estado está para eso. No solamente regular, que parte de las recomendaciones que ha hecho Oxfam, decía yo en una de esas investigaciones cuando medía el comportamiento, la inequidad social a nivel mundial y la gran concentración de riqueza, era justamente eso, que el Estado debe garantizar acceso gratuito, por ejemplo, educación, salud, y claro, y establecer políticas también para garantizar que la población pueda tener acceso a los bienes y servicios. Eso lo han logrado solamente los países con inspiración. No digo que son socialistas, sino de inspiración socialista. Porque los países desarrollados como Estados Unidos, es un adefesio la educación. No. Es un adefesio. Es demasiado localizada en la selección. Es excluyente el modelo educativo norteamericano. Muy excluyente. Muy excluyente. Y de muy baja calidad también. Eso es así. Yo no sé cómo es en Francia en la actualidad. En España se sabe que ha habido curvas descendentes y ascendentes por tiempo, pero uno ve los dominicanos que se manejan en esos países y son una verdadera calamidad. Machi, ¿sería abusivo y atentatorio a la libre competencia que el Estado, ahora que tiene recursos, pueda hacer una impresión masiva de los textos escolares? Tiene que proporcionarlo, por lo menos al sector público de la educación, debe proporcionarlo y tiene dinero para hacerlo también. Claro que hay dinero. Los textos escolares y las comisiones de selección y de análisis de estos textos escolares también tiene dinero para montarlo. Porque el negocio de la venta de los libros y la especulación que hay con esto tiene justamente a los padres al borde de meterse en una facilidad crediticia a módica tasa de intereses para poder cumplir con esa meta de mandar a sus muchachos a la escuela con una cantidad de libros que posiblemente el 30% no utiliza, esa es otra cosa. Sí. No, y además que son libros que quizás que sustituyen a otros que quizás no está el aporte que hacen o la innovación. Es decir, que son, me refiero al caso, a la queja constante de muchos padres. Decimos, oye, ¿por qué cambian los libros de un año para otro? Cuando realmente quizás no es tanta la diferencia, quizás, y se sufre mucho en familias donde, por ejemplo, antes los más pequeños o el hijo menor heredaba quizás los libros de su antecesor. Eso no se usa. Todos los años hay que comprar libros nuevos. Pero a ese nivel, a nivel de la educación pública, hay incluso un mercado de libros usados. Sí. Un gran mercado de libros ¿Cómo usados. lograr, Machi, cuando mejore el sistema de educación pública, que eso puede impactar en el sistema de educación privada? Esa es la gran meta. Bueno, lo único que le puede exigir al sector privado es que cumpla con la estrategia educativa del Estado, que es una responsabilidad del Estado la educación de un país. Bueno, Carlos Amarante Barret, el ministro de Educación, dice que 800.000 estudiantes van a iniciar la tanda extendida el día 17. Tanda extendida significa permanecer hasta horas de la tarde en el colegio y además 2 comidas, es decir, desayuno y almuerzo escolar. Dice que el año escolar próximo va a tener 2.600.000 estudiantes, casi 2 millones son de escuelas públicas y 600.000 de colegios privados. La tanda extendida que sigue llamando la atención de muchas personas. Al hacerlo como lo están haciendo, todos juntos,
hay deficiencias profundas. No hay gimnasio, no hay biblioteca, no hay laboratorio, no hay salones de actos. Eso evidentemente es una falta de esa ofensiva en la inversión educativa. Hay comida, pero no hay bibliotecas. Y no hay lo suficiente, en suficiencia, profesores que puedan cubrir esa tanda extendida. No los hay. Y por otro lado, está el problema de que en muchos lugares todavía habría que ver la calidad de esas edificaciones, porque decidieron hacerlo todo junto. Y eso se hace cíclicamente, progresivamente, recogiendo las experiencias de un sitio y llevándolo a otro. Y lo que se hizo fue una basofia. Todos juntos, no, eso no se hace así. Porque entonces los errores menudean por todos lados. Tanto desde el punto de vista de la comida, de la calidad de los profesores, de la calidad misma de las escuelas, la ubicación de las escuelas. Eso ha sido un drama en el país. Eso debió hacerse progresivamente. Y darse un plazo de unos cuantos años para cumplir con todo eso. Hacer varios proyectos pilotos, Machi, y después reproducir esas experiencias. Exactamente. Yo recuerdo que en tiempos de Trujillo se hicieron proyectos pilotos en la construcción de escuelas. Yo puedo decirte que en Villajuana hay una escuela que se llama República Dominicana, que es una construcción antisísmica. Pero también tenía aula taller, biblioteca, laboratorio, salón de actos, 35 aulas, donde pasamos por ahí muchísimos muchachos de primaria. Y los profesores, que no había esa gran ofensiva de estudio pedagógico, casi todos eran profesionales, los profesores. Profesores de abogados y cosas. Yo recuerdo unos cuantos que fueron profesores de primaria, porque esa es la otra cosa. Se carece de personal para atender toda esa escuela que se han construido en este momento. Justamente parte de la crítica que se hace a la inversión del 4% es eso, que se han concentrado mucho en la construcción de escuelas y no se ha invertido los recursos necesarios en la capacitación y acondicionamiento de esos centros educativos. Mira, de hecho, oye, Machi, el presidente de la ADP, el profesor Eduardo Hidalgo, se está quejando de que se están construyendo inmensas escuelas en comunidades que en 20 años no van a tener 800 estudiantes. Esa es otra de las fallas que ha habido. Bueno, porque se ha hecho todo. Sí, un festín de construcciones. Sin embargo, me parece que hay comunidades tan pequeñas y tan cercanas que con una escuela para toda ella, un liceo y un sistema de transporte fuera excelente. No hubiera que estar construyendo tantas escuelas. Óyeme, eficientizar. Hay muchos estudiantes de bachillerato en la capital que vivían en Villa Altagracia y venían a la capital. Sí, muchos. Que es una exageración. Podría ser que hubiera un liceo en Villa Altagracia, pero con el tiempo, hay que darle su tiempo de desarrollo a las cosas. Fíjate, ¿en cuál de esas escuelas se ha pensado en los sanitarios? ¿Qué tipo de sanitarios? ¿Qué se introduce hoy? Porque realmente en la casa ya se han perdido costumbres de higiene en ese sentido. Los comedores, ¿cómo se hacen los comedores? Las cocinas para servir la comida. Todo eso son experiencias específicas que debieron estar acumuladas en esa progresión de
que dice el ministro de Educación, una revolución educativa, Oye, que está muy lejos de ser una revolución educativa, muy lejos de ser. ¿no? Y también hay que tomar en cuenta el asunto de el currículo que debe tener una educación de tan extendida, porque no solamente tener los muchachos en la tarde ahí haciendo con función de sala de tareas, sino que no estén haciendo nada, sino que realmente que se añadan algunas materias que le den algún tipo de valor adicional a la educación que están recibiendo. Esa era otra cosa que tenía la escuela modelo que te mencioné en principio, un aula taller, donde los muchachos aprendían repujado, hojalatería, costura, aprendían una serie de oficios que excedían el currículum escolar mismo. En una semana le tocaba quizá una vez a un muchacho ir al aula taller, pero le tocaba también ir al gimnasio, le tocaba ir a la biblioteca. Y nuestros bachilleres en este nuevo currículo van a salir técnicos en algo. Debiera ser. ¿Está contemplado eso? Sí, porque se trata de mucho tiempo en la escuela, para nada. Para nada, te digo, por los resultados que se ven en las universidades, que quieren comenzar, muchachos. Antes de llegar allá, los resultados que vemos en las pruebas nacionales. No tienen la base para estudios superiores. Bueno. Y no se puede hablar de un quinto en bachillerato. Ni tampoco se le puede meter en la cabeza un pre-universitario. Hay que resolverlo abajo. Si no se resuelve abajo, no hay nada. Los bachilleres de hoy son demasiado. Claro, siempre hay excepcionalidades. Hay muchachos que yo no sé qué van a hacer a la escuela, porque de por sí en su casa tienen una mejor educación que en el sector público escolar. Hay muchachos así que aprendieron solos y bajo la tutela de su mamá o de su papá. Lo cierto es que iniciamos el año escolar en la misma situación de todos los años. Claro. El griterío por el aumento de las tarifas en los centros educativos privados y, como siempre, los útiles escolares. Eso tiene que ver poco con la educación pública. Bueno, tiene que ver poco, pero influye. Y la ausencia, como te digo, de un Estado fuerte, porque no es posible que aquí cada editora tenga los precios que le dé la gana de los textos escolares. ¿Eso es posible? No, no se regula, ¿no? No hay regulación. Tiene que haber una regulación porque la educación que se imparte en este país tiene que ir en consonancia con las proyecciones que se da en el propio país. Y eso no puede estar en manos dispersas. Tiene que ser el Estado que trace la norma. El Estado. Ahí, bueno, esta es la época de reducir la calidad del Estado. Bueno, así es la cosa. Y estimular lo privado. Bueno. Ayer hubo elecciones congresuales en Haití, dice, con 4 años de retraso. Vamos a mostrarles un video de 4 años de retraso. 4 años esperando esas elecciones y ya tuvieron lugar en el día de ayer. Veamos lo que tenemos aquí. Después de casi 4 años de postergaciones, Haití celebra finalmente unas elecciones legislativas. Se trata de la primera elección desde 2011 debido a la profunda crisis entre el presidente Michel Martelly y la oposición. Ahora casi 6 millones de electores están convocados a elegir nuevos diputados y a renovar 2/3 del Senado, pero el voto tiene lugar en medio de temores a episodios de violencia y a una muy baja participación.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos advirtió recientemente sobre el clima de terror en el país. Según detallaron, tras 3 meses de campaña se dieron 9 enfrentamientos armados, 5 asesinatos, 2 intentos de asesinato y 7 heridos de bala, entre otros hechos violentos. Todo ello desalienta a los votantes y se estima que la participación difícilmente superará el 15%. Por ello, la Policía Nacional movilizó a más de 7.000 agentes en todo el país y la misión de estabilización de la ONU en Haití está pronta para apoyar de ser necesario. Con esta votación, Haití da inicio a un largo proceso electoral que concluirá en diciembre con la segunda vuelta de las presidenciales. El país más pobre del continente americano sufre una historia de inestabilidad crónica y todavía lucha por recuperarse del devastador terremoto de 2010. Bien, en adición a esa información, nosotros tenemos lo que nos trae el Listín Diario, que dice que hubo un balance de 3 muertos y 12 heridos durante esas elecciones, una baja participación. Dicen que 290,000 electores no pudieron votar. Ahí se puede ver de cierta manera cómo andan las cosas, cómo todavía hay un retraso en lo que tiene que ver con la organización interna de lo que son los procesos electorales. 290,000 electores, eso es una cifra decisiva dentro de... Eso te dice a ti que, en cierto modo, la democracia en Haití está muy lejos de ser implantada, porque después de establecidas las normas y ha habido algunas experiencias electorales, no puede soportar una democracia el retraso de 4 años, el aplazamiento de 4 años. No puede ser. Y le están metiendo por la cabeza a los haitianos que la democracia resuelve eso, pero la democracia no puede ser implantada en un país devastado desde el punto de vista económico, legislativo. Después del terremoto había que planear otro país y olvidarse de estructura democrática. Construir el país primero, construirlo. Y parece que hubiera un fondo para eso. No, porque realmente... Machi, que el concepto predilecto de democracia es eso solamente, tener la posibilidad de ir cada 2 años o cada 4 años a ejercer un derecho, en algunos países, un deber ciudadano de ir a votar. A eso se limita la democracia. Pero la situación que tiene Haití, de miseria absoluta, de carencia de instituciones, a los demócratas no les preocupa ni les importa. Hacen énfasis en que hay que hacer elecciones cada 4 años. Pero eso hay que crear las condiciones. ¿Quién fue a votar en Haití? Tenían documentos. ¿Cómo votan? ¿Con qué motivación va un elector que se lo está llevando quien lo trajo a hacer una fila para votar? ¿Cambiar qué? No, mira, y quizás, como dice Machi, después del terremoto, o sea, hay países y hay ejemplos históricos de cómo países se superan de catástrofes o ponen o aprovechan, lamentablemente hay que decir así, aprovechan catástrofes para restablecer un nuevo punto de partida. Quizás a veces después hay países que se han levantado mucho más poderosos después de una guerra, después de un desastre natural, porque es una oportunidad de renovar las instituciones y reconcentrar el funcionamiento de las mismas. Pero han sido ellos. Por iniciativa de sus propios ciudadanos, no por gente que ven y ponerlos de fuera. Haití son otros que están decidiendo por ellos. Todo lo que se hace está decidido por otros. Por otros que no son haitianos. Es el momento de que Haití le den pescado, pues lo dejen pescar también y lo enseñen a pescar. Porque solo no se va a levantar. Ahora no puede ser una imposición. Y eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones. La comunidad internacional ha optado entonces por trasladar la población haitiana hacia otros. Así mismo. Buscar la solución. No va a haber solución nunca. Buscar la solución en otro lugar. Claro, sí. Bueno, señores, seguimos con los comentarios y vamos a hablar de la principal información. De la información que tiene su espacio garantizado. Disculpen, señores, gracias.
que tiene su espacio asegurado en todas las primeras páginas de los periódicos de hoy, que fue el acuerdo de Eduardo Estrella y Dominicanos por el Cambio en apoyo a Luis Abinader. Vamos a ver, como dicen, hay alianzas que no necesariamente aportan votos, sino que aportan un prestigio y endosan cierto atractivo a una le dan criatura, cierta porque perspectiva a algunas organizaciones, porque hay que decirlo, Eduardo Estrella es un elemento que le da más sustancia al PRM con Abinader. Ahora está el problema de cómo aprovecharán ellos la presencia de Eduardo Estrella ahí. Eduardo Estrella es un político que tiene muchísimo prestigio, porque su paso por el poder dejó huellas maravillosas. no, y además, una persona que tuvo unas dotes de gerencia y además y una aceptación dentro de lo que fue su ejercicio como funcionario público y que tiene una experiencia de Estado sin señalamientos, podemos decir. El problema está que nosotros tenemos grandes inconvenientes, que esos modelos así, con prestigio, lamentablemente, no generan la cantidad de votos necesarios. Y ciertamente que dicen en nuestro campo, Machi, que grano a grano se llena la gallina el buche. Lo que no sabemos si hay tanto grano para llenar ese buche. Del tiempo de Eduardo Estrella como funcionario público, que fue un gran ejemplo, a esta parte de la historia corriente de la República Dominicana, hay muchas diferencias. Y eso da respuesta a lo que tú estás señalando. No es lo mismo ayer que hoy. No es lo mismo. Pero vamos a ver cómo aprovechan la presencia de Eduardo Estrella en ese grupo. Claro, todo lo que el licenciado Luis Abinader pueda conseguir de aquí hasta las elecciones es importante para él. Sobre todo en momentos en que el actual presidente, según lo muestreo el de Amachi, tiene el carril de adentro casi seguro. Casi. Sí, pero eso no quiere decir que sea absoluto eso. No. La democracia tiene que funcionar en la República Dominicana. El presidente Danilo Medina circunstancialmente tiene una mayoría que es aplastante. Sin embargo, son necesarias las opciones políticas, son necesarios los partidos políticos para que esto se llame democracia. Democracia de acuerdo al diseño que se ha dado la Constitución. Tienen que existir esas opciones y tienen que tratar de desarrollarse. Ese paso de Eduardo Estrella en el PRM es un paso significativo. Es lo que digo, es un paso importante de cara a que Luis Abinader pueda lograr nuclear la mayor cantidad de fuerzas políticas, pequeñas o grandes, no importa, pero sí que pueda nuclearla y por lo menos vender hacia la población la sensación de que se va a crear un gran frente político y social capaz de enfrentar y competir de manera digna con las fuerzas que se están nucleando alrededor del presidente Danilo Medina, que no solo ya sabemos del acuerdo que tiene con parte importante de los integrantes del denominado bloque progresista, sino también ya prácticamente consumado un acuerdo con el PRD y en perspectiva un acuerdo con el Partido Reformista Social Cristiano, que ha estado manejando, parece de manera inteligente, el paso hacia la conformación de ese acuerdo. El problema está, Machi, que mientras más tiempo pase, posiblemente las posibilidades de conseguir espacios efectivos también se pongan en peores condiciones para eso. Para eso no hay mucho tiempo. Ya para eso no hay mucho tiempo. Pero hay que entender que el país y la democracia tienen una perspectiva que no se termina
en las próximas elecciones. El país sigue después de eso. Y hay que cumplir algunos pasos antes de ese evento que parece que ya tiene identidad propia. ¿Tú entiendes? No, y el hecho de que también que se esté concertándose alianzas con el partido de Luis Abinader, eso también, por parte de las personas que concertan estas alianzas, también hay que reconocerles el asunto de que no son personas que, o sea, todos, el que se mete en política tiene la intención de llegar de ser ganador, de poder obtener algún tipo de representación y de ser parte de un gobierno. Pero tomar en cuenta que aún a pesar de las ventajas y de la seguridad que mucha gente le da al presidente Medina como de ser ganador, hay que tomar en cuenta de cómo quizá en el otro extremo se están juntando lo que son las voluntades de hacer que las cosas cambien, de no permitir que las cosas vayan así rumbo a lo que algunos consideran que es ya la conformación de la concretización de un partido único, como dicen algunas personas, por toda la cantidad de fuerzas que están en torno al presidente Medina ahora. El problema está que a veces la definición de ese concepto yo no lo entiendo. Porque cuando ellos están en el poder, hacen exactamente lo mismo. Tratan de nuclear la mayor cantidad posible de fuerzas. Es más, y apuestan a manejar únicamente ellos el Congreso. Entonces, cuando yo oigo estas definiciones de que caminamos hacia un partido único, yo digo, pero bueno, que el PRD tuvo en su oportunidad control del Congreso. Eso es así. Entonces, por eso que también digo, nos pasa igual con el tema de la corrupción. Que usted oye estos partidos cuando están en oposición, hablando de combatir la corrupción, y cuando llegan al poder, son tan corruptos como los que sacaron. Entonces, la población pierde también la perspectiva de cambio, Machi, de como estaba hablando. Porque lamentablemente todo lo que le venden cambio van a hacer exactamente lo mismo que lo que ellos desplazaron en el poder. Acá, ¿ustedes creen que el presidente Medina necesita más alianzas o estaría dispuesta a aliarse a más organizaciones o buscaría aún sumarse la tercera, el tercer número en la decir boleta? Que lo que no mata engorda. Yo lo he escuchado decir, sí. Entonces, todo el que se pueda sumar lo van a recibir. Lo van a recibir. Nadie está de más. Pero el talón de Aquiles de la perspectiva del gobierno en este momento puede estar ubicada en el problema migratorio. Si no asumen una posición responsable y fuerte en defensa de la línea migratoria que se ha dado el país a partir de su constitución y sus leyes, va a tener tropiezo. Va a tener tropiezo. Tienen que dar respuesta en ese aspecto. Aunque los asesores internacionales le digan lo contrario, va a tener tropiezo en ese aspecto. Yo no estoy plenamente convencido de esto, Machi, de que el tema migratorio vaya a jugar un papel determinante en los resultados electorales. Parecería ser que en principio el presidente Danilo Medina ha dado pasos para cumplir, como dije yo en una ocasión, con una sentencia con la cual él no estaba de acuerdo, dije en una ocasión. Pero en nombre de la continuidad de Estado y de la institucionalidad, se montó también en esa ola y dentro de ese marco fue el discurso que todo el mundo aplaudió que dio en La Habana, Cuba, cuando la reunión, creo que de la CELAC. De la CELAC, sí. Entonces, a partir de ahí, inició un conjunto de acciones tendentes a salir bien del problema, que inició con la promulgación de la ley 169 que establece el procedimiento especial y determina el plan de regularización. Entonces, él no puede dejar, en principio, que sea la población que asuma responsabilidades en este sentido, porque entonces será el caos. Es que cuando te planteo que no estoy convencido es porque en mi percepción el problema
dominico-haitiano o migratorio tiene más proyección mediática entre determinadas élites sociales haitianas, sociales y políticas, haitianas y dominicanas, que en la cotidianidad de ese pueblo común. Los haitianos siguen aquí, Machi, sin ningún problema en los barrios. No hay problema a ese nivel. Es más un problema mediático el que estamos viviendo, entiendo yo, de cara a esa gran crisis que se ve, que lo que ocurre en la realidad. ¿Quiere decir que no tengamos haitianos ilegales? Claro que tenemos. Lo que estoy diciendo es que eso no es un problema que ponga en peligro nada actualmente. Yo no sé mañana cómo se maneje, no sé mañana. Bueno. La preocupación que tú tienes yo la tengo también, que producto de esta lucha mediática podamos exacerbar también nuestras poblaciones y que se imponga eso que tú dices. El presidente Medina no puede dejar que eso se le salga de las manos. Evidentemente. Bueno, a nadie le conviene que esto se salga de la mano. Bueno, tenemos que el movimiento Mujeres Unidas con Danilo, con el propósito de reactivar y reestructurar el equipo de trabajo e iniciar una labor a nivel nacional de apoyo a la candidatura del licenciado Danilo Medina a la presidencia, celebrará un encuentro con mujeres coordinadoras provinciales y municipales, abarcando todas las provincias del país. Este encuentro será una jornada de trabajo de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde, que se desarrollará en la terraza Bar and Grill de la avenida Rómulo Betancourt, Santo Domingo. Servirá para presentar a 175 mujeres coordinadoras la nueva estructura organizativa con la definición de estrategias y planes de acción y los compromisos del movimiento para alcanzar la meta de acompañar al licenciado Medina en las aspiraciones, mostrando que juntas pueden alcanzar con más fuerza lo mejor para el futuro de la República Dominicana. La presidenta de este movimiento, Iris Guava, haciendo honor a su dedicación a la conducción de accionar a este grupo de mujeres políticas, tendrá a cargo la puesta en marcha del posicionamiento del movimiento en la ruta de la próxima campaña electoral para la victoria del PLD. El evento tiene invitados especiales: Miriam Cabral, Sandra Abinader, Rosana Montilla, Omar Guevara, otros importantes representantes del PLD, Mujeres Unidas con Danilo, un movimiento que nació en el 2010 para contribuir al triunfo de las aspiraciones presidenciales del licenciado Danilo Medina. Y vemos el encuentro de ese grupo, Mujeres Unidas con Danilo, a cargo de Iris Guava, diseñadora, funcionaria y miembro de ese grupo. Vamos a hacer una pausa, aún a pesar de lo que son los cambios, de las esperanzas que trae cada cambio de jefatura en la Policía Nacional. Junior Machi dice que los asaltos siguen, la policía dice que será menos letal, pero ya mataron 3 en las últimas horas. Para demostrar lo dicho. Bueno, es que yo decía, nuevo jefe de policía, viejos métodos. No hay... Le es difícil a él apartarse de esos viejos métodos. Y parece que es un librito que tienen. Cada nuevo jefe de policía que nombra siempre plantea que va a enfrentar la delincuencia en el terreno que sea necesario. Y en efecto, a menos de una semana de gestión, ya lleva 5 muertos atribuidos a intercambios de disparos. Eso es mucho. Claro que es mucho. Si esa es la tendencia, que en una semana 5, y es el método eficaz que entienden las autoridades que hay que utilizar para combatir la delincuencia, lo que nos espera parece que no es bueno, Machi. Bueno, vamos eso acompañado también, reinician las redadas en los barrios. ¿Las redadas? Sí, reinician las redadas en los barrios, que eso es una aberración muchas veces. Yo digo, la Policía Nacional tiene forma de, cuando llega a un lugar, caramba, con la cédula, saber si una persona tiene algún inconveniente con la policía o con el Poder Judicial, y no agarrar todo que esté en un lugar y ponerlo a amanecer en una celda preso, porque no lo sueltan si no tiene un padrino. Y yo no sé, uno habla mucho de tecnificación de la policía, y vemos empresarios, digo, ¿qué cuesta que los empresarios, a lo cual nosotros le pagamos a la policía? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Porque muchos prestan servicios en sus negocios y a su seguridad privada, claro, con los recursos que pagamos nosotros.
¿Qué le cuesta a esos empresarios, en vez de estar promoviendo y haciendo donaciones para que ciertos jefes de policía salgan muy bien parados? ¿Por qué no hacen donaciones a la institución? ¿Qué cuesta que cada cuartel, por ejemplo, de la ciudad de Santo Domingo, haya una mini computadora enlazada a un Wi-Fi y a la sede central de la policía, para que usted, cuando llegue una persona, o a la Procuraduría, llegue una persona, digita su cédula y saber que no hay ningún inconveniente y despachar a ese muchacho para su casa? ¿Qué le cuesta eso al Estado o al empresariado para contribuir con la Policía Nacional, que tan eficientemente le presta su servicio? Yo no sé cuánto cuesta eso, ni qué tan difícil puede ser para evitar todos estos inconvenientes. Y todo el muchacho que salga limpio, Mandarlo a su casa. no, llevarlo. O llevarlo. No lo van a Llevarlo hacer. porque de plan piloto a Capotillo, Sí. lo agarran otra vez. Sí. O de las Sí, 40, claro. del punto que esté. Lo cierto es que hay que buscar forma de cómo ir superando todos estos atrasos que tenemos. Porque ciertamente la delincuencia es un problema serio. ¿Sabes qué? Pero eso no puede llevarnos a nosotros al punto tal, al extremo. Pues nosotros estamos en una posición extremista. La policía no habla nunca de prevención, es de combatir delincuencia. Porque se supone que si prevenimos no llegamos ahí, a tener que combatirla. Y tú decías, Machi, fuera de cámara el día pasado, que para qué sirven los organismos de seguridad. Bueno, para eso debieran servir en una mesa común, intercambiándose información y definiendo estrategias. Pero ellos prefieren estar cada quien por su lado y hacer lo que les convenga a cada quien. ¿Sabes qué? Otro día me encontré yo con algo, un letrero que decía área vigilada por cámaras de seguridad del 911. Y yo digo, ¿qué significa eso en otras palabras? No delinca por esta zona que lo vamos a grabar. O sea, si usted va a hacer algo, váyase a un sitio donde haya la cámara. Peor que O sea, eso. ellos les dicen las áreas donde no debe hacerlo. Pero a pesar Peor- del patrullaje peor- mixto, peor acaban que- de asaltar a Díaz Rúa. Ah, sí. Mira, lo agarraron a los dos. Asaltantes. Lo identificaron a los No, presuntos asaltantes ya. Ya, lo identificaron. Sí. Es mejor no leer las cosas que dicen en las redes, dejar la información Óyeme. tal cual. Las cámaras por sí solas no son la solución. ¿Tú te acuerdas el crimen al oficial que mataron por ¿cómo se llama esto? Por la pradera. Apellido Boció. Sí, 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 La cámara tomaron la escena del crimen. del crimen. Las cámaras por sí solas no son la solución. Tiene que haber un reporte de acción rápida. Ni la Cámara, ni la creación, porque ahora el magistrado juez del Tribunal Superior Electoral, magistrado Hernández Peguero, está planteando la creación de un ministerio de seguridad. No, eso no. Yo no, Es una aquí el problema burocracia. no es, Es una el problema burocracia. no es, señores, de crear aparatos, instituciones, es un problema mucho más profundo que eso. Nosotros tenemos el Ministerio de Interior y Policía, tenemos la Policía Nacional, tenemos la Procuraduría General de la República, ¿Quién? tenemos un Poder Judicial. Sí, pero ¿quién hace el trabajo de campo? Trabajo de campo. Es el mismo personal. ¿Eh? Es el mismo personal. Entonces, a cada situación inmanejable, no podemos estar pensando en crear un ministerio y una institución. Con lo que tenemos, si lo eficientizamos, yo creo que es posible trazarse metas. Te puedo decir algo. Cuando nosotros éramos militantes políticos de izquierda, en los barrios no sucedía nada que nosotros no supiéramos de antemano. ¿Es así? ¿Por qué? Porque esas células enclavadas ahí, sabíamos quién era quién. Y la revolución fue un ejemplo. Lo que pasa es que ahora, ¿sabes quién sabe eso? Los encargados de prevenir el delito, las autoridades, los policías que están en los barrios. Porque el colmo es que aquí nos tienen contabilizado, mayor, eso es cierto, es grave, nos tienen contabilizado cuántos puntos de microtráfico hay en el país.
No, y funcionan pero- todos. y No, déjame y decirte, tú quieres más de que el asunto de que mata al reconocido delincuente. Si era reconocido, debería estar preso. Claro. Es que solamente es reconocido después que cae, que aparece un portuario. Pero además, mira, hay un asunto que es lógico, totalmente ilógico. ¿Cuánto gana un policía? ¿Cuánto gana un policía? No por lo que gana, sino a qué está obligado a vivir entre los barrios, porque no tiene cómo pagar. Tiene que convivir con eso y Tiene que termina aliándose a eso, Machi. Lamentablemente, esa es la realidad que tenemos. Bueno, yo lo tuviera todito organizado, los que viven en Capotillo. Si tú fueras contrario, ¿verdad? Lo organiza todo a tu favor. Ah, claro, a mi favor. Entonces yo tengo ahí información de más. Privilegiada, ¿verdad? Claro, pero con una policía que aparte de los problemas estructurales No, que tiene, están abrumados, ellos están abrumados con todos los líos que tienen ahí adentro. la falta de recursos, la falta de apoyo institucional, que son de las cosas que yo me quejo. Si usted ve Policía Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial, andan mendigando recursos. Entonces, se supone que son los tres componentes que han de trabajar mancomunadamente para elaborar y plantearse conjuntamente con el Ejecutivo los planes de prevención, persecución y sanción de la delincuencia. Y parece que cada quien anda por su lado, haciendo lo que se le ocurra. Y mientras tanto, muchos discursos al momento de tomar posesión y muchos muertos. Y la delincuencia no para. No para. Y nos hablan mucho los ejemplos de Estados Unidos, del famoso alcalde Giuliani, que acabó con la delincuencia. Y siempre nos resaltan la mano dura. Y yo no creo que fue solamente un plan de mano dura, hubo una intervención. No hubo una un unificación plan de todas integral. las policías. Fue un plan integral que hubo, Integral. ubicando causas que estaban provocando esa situación. No, Pero la República Dominicana, y recogiendo los datos de un largo estudio que se hizo en Nueva York, en donde todo el mundo estaba retratado de una forma u otra. yo creo que no sé. Todo el mundo estaba retratado, olvídate. Había videos sobre todo el mundo, todo lo que hacía todo el mundo en Nueva York. Te puedo decir que caminando por ahí, visitando a algunos familiares y algunos amigos, yo debo aparecer en muchísimos videos de eso. ¿Por qué? Porque se analizaron, se recogieron las actividades de cada uno y todos en un momento dado están presos. No hubo que matar a nadie, ¿eh? No hubo que matar a nadie. Pero el Ahora es sistema que están funcionó. Funcionó. Ahora es que están matando por Wisconsin. El sistema funcionó. Y si la República Dominicana funcionara, independientemente de que no estemos atacando parte de la causa que genera esta situación, pero sí a las personas que la Policía Nacional o el Ministerio Público detiene, lo soportara con las pruebas requeridas, entonces la situación fuera, entiendo yo, diferente. Fuera diferente. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que lamentablemente muchas de las personas que la Policía Nacional somete y que se queja que el 73% esté en la calle nuevamente, no van acompañadas con un expediente lo suficientemente sólido que le ate la mano al juez. Mira, todo lo que agarraron en la campaña de Giuliani en Nueva York, están llegando aquí por goteo. A los dominicanos. Sí. Amarrados, llegan aquí. En la campaña de Giuliani Sí, contra la delincuencia. porque tú puedes hacer un sondeo también entre esos muchachos y decir, ¿y ustedes conocen el FBI? ¿Ustedes saben lo que es el FBI? Sí, que ellos subestimaron absolutamente los poderes públicos. Y van a seguir llegando por grupo, porque fue una verdadera racia que hicieron. A todos lo cogieron. A todos. Pero eso fue, ellos se dieron un plazo que pasó de 18 meses
a 3 años y fueron cogiendo poco a poco. Y cuando esa gente llega aquí, ¿hay nivel de seguimiento? Bueno, están fichados. No, Por donde quiera que entren, para entrar a Estados Unidos, tienen que ser mosca para que no lo identifiquen otra vez. no, si hay un nivel de vigilancia de qué hacen en el país cuando llegan, Machi. No, lo que hacen aquí, imagínense, de eso estábamos hablando. Cuando llegan aquí, mira, a ellos no les interesa mucho delinquir aquí. Si no, Porque volver no a tiene- irse. No, sí, volver a irse, porque no tiene la... Lo cierto es que para eso nosotros vamos a pasar, ¿no? 4 años más de la gestión del presidente Danilo y del que venga haciendo lo mismo en términos de cómo parar la ola de inseguridad ciudadana que vive la República Dominicana. Bueno, que Nosotros, del 96 para acá no hemos podido con eso. que usen la nómina de la policía y que organicen eso. Con los policías que tienen, pues no pueden ser otros. No pueden cambiarlo a todos. Mire, y la creación de un cuerpo tipo policía judicial, que mucha gente ha dicho que posiblemente Es posible. que podría instrumentar mejor una acusación, Es que no se posible. cayera, que mantuviera a Pero la gente. está desprestigiado el concepto. El concepto de la policía técnica judicial. Y porque se usó después de la revolución y fue una defecio. El Ajá. problema es que esa policía actúa después de, no es antes de. Los que La policía- entraron a mi casa a allanar la casa para recobrar las armas de la revolución eran amigos míos. Digo, mira, no me registre atrás de esa Ese nevera. armario. Anda. ¿Tú me entiendes? Sí, bueno, en ese momento quizás por la familiaridad con la población no era una cosa que daba el resultado que se esperaría que diera hoy. Pero es que a veces son muy inconsistentes los expedientes que se le levantan a esa gente también. Y además de que los delincuentes saben cómo ingeniársela para, por ejemplo, dice Mira, andar sin para identificación mí, es una para mí que estrategia. esa es una excusa. Que los delincuentes saben más de derecho que los propios jueces y los ministerios. Esa es una excusa para esconder los niveles de impunidad que coexisten en la República Dominicana. Y es una forma también de salir fácil del problema, como lo es la falta de instrumentalización de los expedientes correctamente. Porque eso depende también quién sea el imputado. Depende de quién sea el imputado. Por eso ustedes ven, la mayoría de los expedientes que tienen que ver con tráfico de droga a grande escala, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero cuando se trata de un consumidorcito, le aplican todo el peso de la ley. Entonces también una sociedad que funciona desigual no puede tener ciudadanos, ni puede tener seguridad ciudadana, porque la gente muchas veces actúa. Dicen algunos que con resentimiento, Machi. No Y es y yo no resentimiento. creo que sea resentimiento. No es necesidad. Los grupos de delincuencia en los barrios tienen base social porque le meten la mano a la gente, le prestan el teléfono de la casa, pero le llevan, No solamente le prestan el teléfono, lo esconden en las casas, lo protegen. lo protegen. Entonces es quitarle esa base social a los delincuentes. Pero ¿Cómo? es que la única alternativa que nosotros encontramos es endurecer la pena y matarlo. Eso es lo que hemos hecho en los últimos años. ¿Qué otra cosa hemos hecho? Hemos hecho un plan piloto para intervenir efectivamente un barrio. Intervenirlo integralmente. Las tarjetas para la solidaridad la están desperdiciando porque eso se usa para tener una base social en los barrios y en los pueblos también. Eso se usa para eso. Y la gente puede responder desde ese punto de vista si encuentra apoyo para sí mismo. Porque la tarjeta anda... Yo he visto ¿Usted gente... está planteando, Machi, integrar la ciudadanía a los programas de seguridad? Necesariamente. Eso es lo que se ha hecho en todos los países del mundo. Sí. Porque ¿quién conoce mejor a la gente del barrio? Eso es lo que se ha hecho en toda parte del mundo. Claro, en Centroamérica todavía están en la edad de piedra, en ese aspecto. Pero tú, en cualquier pueblo de Estados Unidos, las viejitas
acechan. Y que, ¿a qué hora llegó ese muchacho vecino? Sí. Eso, Así. es que chismosa. Pero llaman a la policía. Llaman a la policía. El problema está, Machi, que para eso tiene que darse niveles de confianza entre autoridades y ciudadanos que no existen en República Dominicana. Se puede fomentar perfectamente. Pero que no existe precisamente por lo que tú dices, Se puede que en fomentar. muchas ocasiones esos agentes policiales no están a servicio de la ciudadanía, están a servicio del probó del barrio. O por lo menos están Y indiferentes. soplan entonces, fue fulano, porque es otra cosa, que te chivateó. ¿Tú estás oyendo? Es un problema de ganárselo a ellos. Porque le están pagando como policía, ¿verdad? Y saben dónde viven. ¿Eh? Todos esos policías que viven en barrios deprimidos tienen que estar fichados por la propia policía y decir, mira, ¿qué vamos a hacer con estos muchachos? Ponerlo a trabajar, chequear, a vigilar, a cerciorarse de lo que pasa a su alrededor y usar los datos que te aporten. Pero los delincuentes aquí son, óyeme, hasta llevan a cabo inteligencia porque se cambian de un barrio a otro en cuestión de horas. Se cambian. Lo que delinquen por aquí por Naco son de otro barrio. Vienen y se ponen, hacen una guardia en la Tiradentes. Y hay unos choferes y unos vehículos que se dedican a Machi, eso. el Estado dejó crecer ese problema de delincuencia. Empezó a preocuparle al Estado y a parte importante de la sociedad cuando ya esa delincuencia salió de los barrios marginados y cogió a los barrios acomodados. Bueno, ya donde quiere aparece. Pues acuérdate que habían hecho que no salían de la zona norte, se quedaban ahí. Sí. Pero paulatinamente eso fue saliendo hasta que está en cualquier barrio de los ya denominados acomodados en la ciudad de Santo Domingo, de Santiago o en cualquier punto del país. Entonces yo no sé qué papel jugó esa permisibilidad en los barrios Esos son a más, que el problema se incremente también. esos son más fáciles de detectar. ¿Cuáles? Por el tipo de delito que ejercen. Pero tienen muchas defensas. Tienen muchas defensas a su alrededor, que son la clase, porque la clase influyente llaman a la policía, van a la policía, dan unos chelitos y todo el mundo se acabó. Pero lo que trabajan en los ¿cómo se llama esta cosa en los bancos? La cosa esa automática en los bancos. En los cajeros automáticos. A mí yo lo repelo porque yo sé que ahí se cometen muchos delitos. Entonces yo no visito un aparato de eso. Mira, para nada. No, y además hay que tomar en cuenta de que muchos de los actos delictivos cuentan quizás con un servicio de inteligencia delictiva previa, es decir, de una ubicación de una potencial víctima, de dónde, a qué hora sale, cuáles son sus movimientos cotidianos, de ver cómo es que cuál es su forma de vida, para uno terminar detectando y finalmente el delincuente termina sabiendo cuáles son, con una asociación con alguien de por ahí, cuando se trata de por lo menos de robar dentro de una casa, de a qué hora esa persona no está ahí, qué tiene él que se le pueda quitar también. Esos son a veces, esos son de los aspectos que quizá la policía no toma en cuenta, o simplemente a veces hacen a uno sospechar que hasta la misma policía, en vez de estar patrullando los motorcitos para cuidar a uno, lo que están es ubicando a uno para decirle a alguien no se sabe, la forma de vida que no lleva. se sabe. Ese aspecto nadie lo conoce. Digo, ¿me estarán cuidando o me estarán ubicando? Lo cierto es que tampoco visitan los sitios de diversión. No. ¿Quién está gastando tanto? ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó? Preventivamente. ¿Y quién es ese
Bueno, Machi, el problema está, Machi, que eso sería un aporte importante. ¿Cuál es el problema? Que posiblemente muchos de esos que van a hacer esa inspección de quién está gastando no soportan una auditoría visual de sus bienes con relación al salario que perciben. Claro. Es posible. Porque eso es posible, totalmente posible. Ahora, yo te digo, si yo fuera de interior y policía, no se me pasara. si tú fueras, lo que pasa, Machi, que está el problema de predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. No, eso se fue a la porra hace mucho. Si eso se fue a la porra hace mucho, entonces no tenemos más alternativa de enfrentar adecuadamente esto. Porque ¿por qué tú crees? Si el ejemplo desde arriba fuera bueno, se imitara, ¿cierto? Bueno, Como es malo también se imita. desde arriba es que hay que investigarlo. Porque tú ves muchísimas torres por ahí que no tienen los clásicos letreros de esta obra está financiada por el banco tal. Está hecha. ¿Con qué? ¿Con qué dinero? ¿Con cara y huevo? El problema es que después que se investiga aparecen algunas autoridades que son propietarias Bueno, de varios apartamentos. eso es autoridades. Entonces hay que usted, meter. sobre la base de ese tipo de comportamiento, quiere tener una sociedad que carece de los más elementales servicios. Eso es interior y policía. Eso es interior y policía. Y inteligencia en los organismos de seguridad del Estado. Lo Que lamentable debieran es, tener Maxi, una mesa única para cruzarse todas las informaciones. lo lamentable es que en la medida en que nosotros, como sociedad, logremos superar los graves problemas sociales que tenemos, creo que en esa medida también va a ir disminuyendo los niveles de violencia. Pero mientras eso persista y haya una actitud de complicidad por parte de nuestras autoridades, de asociarse a esas bandas, no vamos a tener seguridad ciudadana. Siempre habrá una franja de complicidad. Lo que hay que es reducirla. Bueno, pero siempre que existirá. Que una cosa sea la excepción, muy bien, Tú pero no parece sabes- que esto es la regla. Tú no sabes cuántos policías están bajo prisión por eso en Estados Unidos. Bueno, en Por Estados Unidos, algo. pero vamos a la República Bueno, en la República Dominicana. Dominicana lo agarran metiendo la pata y al poco tiempo no solo lo sueltan, Sino que lo ascienden. sino que lo vuelven a integrar a las fuerzas. Y no lo someten a la justicia cuando cometen esos delitos dentro. A propósito de justicia, no de delincuencia, mañana la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia se supone que va a dictar sentencia en relación al recurso de apelación que incoó el Ministerio Público en contra del auto de no lugar que benefició al senador de la República Dominicana en representación de San Juan de la Maguana. Vamos a esperar qué dirán los jueces de la Suprema, si revocan el auto de no lugar o si sencillamente ratifican y se acaba el capítulo Félix Bautista en la República Dominicana, o si se da muestra de que hechos sonoros por lo menos se van a investigar y se van a someter al escrutinio judicial. Sí. Porque es más que sanción efectiva, que es lo que al final muchos entendemos que debe ocurrir si se comprueban los hechos, es por lo menos abrir la posibilidad de que se ventile el caso, de que se investigue a fondo, no cerrar esa posibilidad, porque esos son también, Machi, de los hechos que contribuyen a que tengamos la situación de inseguridad que tenemos. Yo salgo de eso. ¿Usted sale de eso? Yo salgo de eso. No importa lo que cometa. Yo busco la manera de salir de eso. Y fulano me apoya, y sultano me apoya. Pero claro, es lo que he dicho siempre, que hay personas que no tienen acceso a manejar esa determinada cantidad de recursos. A lo que tienen acceso es a quitarle el celular o la cartera al ciudadano común Bueno. que va caminando por las calles. Y eso es lo que hace.
porque lamentablemente los ejemplos que damos Ya, desde arriba son esos antivalores. no te apures que ya estamos casi obligados a aplicar la reversión de la prueba. Bueno, Casi obligados. O si no, tenemos que desbaratar esta sociedad. El problema está que ahí es que vamos a llegar al caos. Ese es el miedo que yo tengo. Si no ponemos los correctivos a tiempo, dicho, cuando la calle se impone y una calle sin ninguna orientación, Machi, lo que genera es caos. Y vamos a tener, espero que no situaciones como la que Ya está hay viviendo situaciones Río. caóticas aquí. Santiago, en los últimos tiempos, Santiago de los Caballeros, es un nicho de delincuencia de arriba hasta abajo. Y Sí. no se adopta ningún plan profundo de enfrentar. Es una percepción suya, Machi. No es una percepción. No, Eso, es que uno eso no apare- entiende de cómo eso es- aparece en los periódicos todos los días. No sé percepción. uno no entiende cómo es que quizás en una ciudad tan grande como Santiago no se ha llevado a cabo una... Debió ser intervenida ya. Debió ser intervenida, debió haber un plan que determinara cuáles son los focos delincuenciales. Pero no lo tenemos en la ciudad de Santo Domingo, ni en el Gran Santo Domingo, lo vamos a tener en Santiago. Óyeme, Es que la única salida es esa, hacer nada. Patrullaje mixto militares. A propósito, cuando yo venía de casa, del trayecto aquí, yo no vi no. ninguna patrulla, ni mixta, ni no mixta, ni un policía. Y es un recorrido largo el que tengo que hacer. Bueno, Entonces señor, yo no sé dónde que están metidos. desde este escritorio, este estudio, nosotros no vamos a resolver los grandes problemas del país. No, bueno. Solamente podemos Bueno, mencionar. que si la función nuestra fuera resolverlo, para eso es que designamos autoridades, para eso cotizamos al Estado, para que los ciudadanos que delegamos la capacidad de dirigirnos se enfoquen en resolver los problemas. Tenemos una- Lo único que podemos hacer es esto, analizar las cosas y hacer la denuncia. Sí, Si fuéramos autoridades, tuviéramos otra responsabilidad. tenemos unos invitados Vamos que a hacer una nos van a pausa. ayudar un poco en esto. Claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, señores.